Muy buenas noches, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a la tutoría de repaso número 5, correspondiente a nuestra materia Fundamentos de Matemática. Bajo la coordinación del licenciado Saúl Fernando López, estamos dándole continuidad a los contenidos correspondientes a esta materia. Como siempre, mencionarle los medios mediante los cuales usted puede externar sus dudas, por ejemplo, el correo jose.lopez1@ues.edu.sv es uno de los mecanismos oficiales mediante los cuales usted puede realizar sus consultas. En plataforma lo puede hacer mediante los foros de consultas o dudas que se tienen, los mensajes instantáneos y también en plataforma. Y además, pues, utilizando el medio no oficial que es WhatsApp, ¿verdad? Así que un gusto recibirles por acá en esta noche. La agenda a desarrollar, pues a nosotros nos plantea lo siguiente: la bienvenida, el diagnóstico de lectura, el desarrollo de la tutoría como tal y el espacio para las consultas y conclusiones. Le damos la más cordial bienvenida a Delvia Susana. Muy buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Un gusto estar en su tutoría. Muy buenas noches, gracias igualmente. Y a la compañera eh, Liz Ileana, que también está por acá presente, pero nos reporta que tiene algunos problemas con su micrófono. Entonces, darle la más cordial bienvenida también. Un gusto que esté participando. Bueno, esta tutoría, pues como ustedes muy bien saben, está relacionada estrictamente con la unidad número 4, correspondiente a la teoría de grafos, que está planteada para que se estudie del 18 al 31 de mayo. Justamente, pues estamos ya a escasos días para la finalización de esta unidad, pero justamente vamos a darle el seguimiento teórico en esta tutoría, en esta noche, para ir fundamentándonos con esas definiciones básicas que debemos tener, porque hay que ser consecuentes con la teoría para poder realizar los ejercicios que se plantean ya en la práctica. Entonces, eh, preguntarles a ustedes cómo están con la lectura. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque la ruta de aprendizaje a nosotros nos plantea que en este lapso de tiempo debemos de estudiar las nociones básicas. Usted puede encontrarlo ahí en la parte de contenidos, la unidad número 4, donde nos dice que las nociones básicas, los contenidos del 4.1 al 4.7 son los que debemos de trabajar a priori, ¿verdad? En este momento. Entonces, ¿cuáles son ellos? Por ejemplo, en las nociones básicas tenemos la introducción, 4.2 tenemos la parte del problema de conexión, 4.3 el problema de los 7 puentes, 4.4 las nociones básicas, 4.5 nosotros debemos de tomar en cuenta el contenido, tipos de relaciones de un grafo dirigido, 4.6 tipo de relaciones en un grafo y 4.7 tipos de grafos. Entonces ellos justamente son los que, o son los elementos que debemos de reconocer, ¿sí? Son los que debemos de plantearnos nosotros. ¿Por qué debemos de hacer esto? Porque es importante que vayamos teniendo claro las nociones básicas, teóricas, para poder aplicarlas. Justamente este es el fundamento que nosotros debemos de tener para poder continuar. Quiero saber qué tanto ustedes han leído hasta este momento de esta unidad.
Ingeniero, también estuve viendo los audiovisuales. Está un poquito, quizás para mí complicado, pero espero tener comprensión, ¿verdad? Con esta tutoría de repaso. Ah, ok, está bien. Con respecto a ello, sí, es importante que se vea también los audiovisuales, eso es muy importante, porque ahí ya con algunos, bueno, se aclaran algunos elementos básicos que justamente ahora los vamos a volver a tocar, pero es importante que ya con los audiovisuales se puedan ir recordando o tomando en cuenta esas definiciones. No sé qué más si ha logrado leer el contenido que está por ahí. Sí. Bueno, la compañera Liz Ileana nos menciona que no ha visto mucho, dice, la información por el internet, dice. Pero igual no le ha quedado claro al 100%, nos menciona. Bueno, vamos a dar paso entonces, vamos a continuar por acá. Con respecto a ello, pues vamos a observar lo siguiente. En este desarrollo de la tutoría, la idea es que nosotros vayamos dejando claros los fundamentos teóricos. En esto hay algo importante. Si usted observa, uno de los contenidos que se plantean en las nociones básicas son el problema de la conexión. Entonces, preguntarle si lo han logrado leer y qué se ha logrado comprender si es que ha sido así. Hola, sí les escucho. Bueno, este, aquí el problema en la conexión o de conexión plantea lo siguiente. Hace mención de tres hermanos. Sí, ellos son Jorge, Pedro y Sergio. Ellos deciden construir tres casas en el campo con sus respectivas familias en la misma parcela. La primera dificultad del proyecto surge cuando la empresa de electricidad les comunica que solo pueden colocar una conexión por parcela, aunque no existe inconveniente para que los usuarios subdividan las conexiones entre las tres casas. Análoga la advertencia hacen el servicio de agua y la empresa de gas. Para evitar inconvenientes técnicos, las conexiones de cables y cañerías no deben de cruzarse. A ello propone el primer, bueno, aquí le han colocado Juan, pero realmente es Jorge, trata de dibujar ubicando convenientemente las tres casas.
y los tres medidores. Nadie obliga a que los conductos sean rectos, pueden ser curvos. En el plano no lo consigue porque la novena conexión se cruza siempre con algunas de las anteriores, como lo muestra la siguiente figura. Bueno, vamos a tratar de comprender qué es lo que nos trata de decir el problema. Bueno, en primera instancia, lo que dice el problema es que hay tres personas, Jorge, Pedro y Sergio. Cada uno de ellos va a construir una casa en una sola parcela, pero cada quien debe de contratar para cada una de esas casas tres servicios básicos: agua, electricidad y gas. Entonces, en este esquema desarrollado por Jorge, dice que los cuadros representan las casas, es decir, los que tenemos al costado izquierdo de nuestra pantalla, y las circunferencias que están al lado derecho son las respectivas fuentes de los servicios. De color azul tenemos el agua, de color verde tenemos la electricidad y de color rojo tenemos marcado la parte de el gas. Ustedes pueden observar mediante algunas líneas dirigidas, y unas flechas dirigidas, que lo que se trata de hacer ahí es representar las conexiones que va a tener cada una de esas parcelas con los tres servicios que se van a proporcionar. Cada casa va a tener por obligación y por necesidad colocar uno de todos esos servicios, ¿sí? Uno de agua, uno de electricidad y uno de gas. ¿Cómo se representa? En el siguiente esquema que ha sido diseñado por Jorge. Como observan, en la parte de acá, en la esquina superior izquierda, hay un corte, es decir, la novena conexión que se realiza tiene una dificultad porque a nosotros nos dice el ejercicio que no se deben de cruzar entre ellos, y eso ya marca un error en la parte de la conexión que se ha realizado. Eso es lo importante. No sé si hay alguna duda hasta este punto. No, licenciado, ingeniero, perdón. Por el momento está bien la explicación. Ok, bueno, entonces continuamos. Aquí nos dice Liz. Entonces dice ahí se representan en la opción A. Sí, cada uno de ellos, de los que se están colocando, por ejemplo, A hace la representación del servicio de agua potable, la E de electricidad y la G de gas, ¿sí? Cada uno de los tres servicios. Bueno, continuamos. Acá, luego de eso, como no se ha solventado la solución que se desea obtener por el problema que se tiene en la novena conexión que choca con los demás servicios, entonces el siguiente en dar una opción es Pedro. Y dice Pedro que hace una nueva distribución, pero al igual que él, la anterior, es decir, la novena, va a cruzar con algunas de las otras. Uno de ellos dice: creo que la dificultad reside en que al considerar los problemas nos hemos limitado al plano, sin darnos cuenta de que hay tres dimensiones. Bastará hacer la conexión eléctrica por el aire en lugar de hacerla a ras de la superficie de la Tierra.
O lo otro sería hacer las conexiones en diferente altura. Esta es una distribución hecha por Pedro, que tampoco tiene solución. Aquí en esta lo que hacen es considerar el hecho de que la electricidad se maneje ya por el aire, ¿sí? Colocando postes, me imagino, para poder sujetarla. Vemos la distribución, se intenta colocar las casas, construirlas en el medio de la parcela y a los lados, en la parte, bueno, aquí lo vemos en la parte superior de la pantalla, colocar el servicio de agua, servicio de electricidad y el servicio de gas. Podrán notar que justamente donde hay un choque, como se puede decir, es justamente entre la conexión que va a haber de la casa de Jorge con respecto a la electricidad y el agua, aunque él manifestaba, uno de ellos manifestaba, que la conexión de la electricidad se puede hacer en forma elevada, es decir, no tomando en cuenta la superficie como tal, ¿sí? Entonces, eso sería importante en el desarrollo. Aquí dice que la respuesta al trabajar en el espacio es correcta en la práctica, pero ¿será esto posible resolver el problema sin salirse del plano? Es decir, ya tratando de desarrollarlo, sería importante que se considere hacer el plano sin necesidad de suponer que se va a trabajar la electricidad o se va a colocar la electricidad en el aire. Entonces, ¿qué característica de la configuración hace irrealizable la conexión, el plano? Bueno, el último hermano se le ocurrió hacer lo siguiente y nos dice, si ubicamos en cada una de las casas, ¿sí?, cualquiera de las fuentes, ya sea electricidad, agua y gas, sería una de las maneras en las que hacer la distribución de las fuentes, los cables y las cañerías no se crucen, como lo demuestra el esquema a continuación. Veamos, dice que si nosotros construimos la casa de Jorge, la casa de por acá, tenemos la casa de Pedro y la casa de Sergio, y en cada uno de ellos nosotros colocamos, por ejemplo, el servicio de agua, y desde ahí trasladamos el servicio del agua hacia Pedro y hacia la casa de Sergio. Lo mismo ocurriría si nosotros colocamos o centralizamos la fuente de electricidad en la casa de Sergio. De Sergio distribuimos hasta Jorge y desde Sergio distribuimos hasta la casa de Pedro. Igual pasaría con el servicio del gas. Yo puedo hacer una concentración o una fuente de gas en la casa de Pedro y de ahí distribuir desde la casa de Pedro hacia la casa de Jorge y de la casa de Pedro hacia la casa de Sergio. ¿Cómo se muestra en el esquema? Justamente ese esquema nos da la pauta para poder iniciar algo que se llama trabajar con grafos, ¿sí? Eso es lo que nosotros podemos determinar. No sé si está claro por ahí este ejercicio, cómo se va planteando. Ok, de acuerdo, Liz, me parece. Bueno, continuamos entonces. Acá, lo siguiente que nos plantea es la parte del problema de los 7 puentes. Preguntarle a ustedes, eh, ¿han logrado reconocer algo
leer acerca del problema de los 7 puentes en la parte de las nociones básicas o definiciones básicas. No sé. Bueno, con respecto a ello, hay que observar lo siguiente y verificarlo, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de los 7 puentes, es importante que pensemos lo siguiente. Hace algunos años, ¿sí? Allá por 1700 y algo, ¿sí? Un poquito a mediados del- de los 1750, por ahí aproximadamente, es bien importante que nosotros reconozcamos que surgió un matemático, ¿sí? Un matemático suizo denominado Leonhard Euler, ¿sí? O Leonardo Euler. Él fue uno de los primeros investigadores de la llamada topología. Este hombre de ciencia se dedicó a las más variadas disciplinas como el análisis de geometría analítica, geometría diferencial e integral y la teoría de los números, entre otras actividades. Pues justamente él ayudó a resolver un problema que es denominado el problema de los 7 puentes. En este caso, la teoría de grafos se inició gracias a un problema turístico que resolvió Leonhard Euler. Bueno, hay que basarnos en la historia. Justamente la historia nosotros nos dice lo siguiente, y es que en ese momento, eh, allá por 1736, se detuvo en algún momento en uno de sus viajes en Königsberg, que ahora nosotros pues lo reconocemos como Kaliningrado. Esto justamente, esta ciudad tiene un río, el cual se llama Pergel, donde existen 7 puentes para poder atravesar la famosa ciudad de Königsberg en la costa del mar Báltico, en la Prusia Oriental, que ahora nosotros conocemos como Rusia. Ella es muy famosa por sus puentes, ya que cuenta con 7 puentes, ¿sí? Que unen a una isla mayor. Entonces, esto lo que hacía es que la isla menor está conectada por 2 puentes a cada lado, y el séptimo puente une a ambas islas. Eh, La ordenada y lógicamente matemática de Euler le planteó el siguiente problema y dice que se preguntaba, ¿será posible planear un paseo de manera que saliendo de casa cruce los 7 puentes una sola vez, cada uno antes de regresar a casa? Justamente eh, esa pregunta es la que él se quiso responder en determinado momento, determinando de la siguiente manera. ¿Qué dijo en ese momento? En ese momento él se preguntaba, ¿verdad? Una versión simplificada de esta disposición es como se muestra en la figura, ¿verdad? Esta figura, ¿sí? Esta figura que les estoy presentando, usted puede observar que tiene una isla mayor y por acá tiene una isla menor. Y aquí justamente están los 7 puentes. En la isla mayor tiene 4, 5 que une el quinto con la isla menor y 2 por acá. Entonces, él decía, ¿sí? Se preguntaba si era posible atravesarlo toda la ciudad nada más eh, en una sola vez sin necesidad de recorrerlo.
sin repetir pasar por un puente. Nada más en una ocasión. Bueno, me dice Liz, prácticamente me dice sería, en este caso, prácticamente sería como un punto de encuentro la teoría de Leonard. Realmente lo que eh, vaya, sí, realmente lo que aquí tratamos de comprender con la teoría de Euler es que él lo único que buscaba era recorrer todos los puentes que atraviesan la ciudad hasta llegar a su casa. Y lo único que quería él era tratar de recorrerla sin necesidad de volver a repetir pasar por un puente. Esa era la idea fundamental. Entonces, para eso, él se planteaba lo siguiente. Él nos dice que Euler pensó iniciar la partida desde el punto S, frente a la isla menor. Por lo tanto, recorre a lo más 6 puentes, siguiendo cualquier camino y pasando solo una vez por un puente. Esto queda de la siguiente manera, como acá se presenta en el esquema, ¿verdad? Dice que inicia por el punto S, hacia el otro puente, se desplaza hasta el final del siguiente puente de la isla mayor, sale por lo del costado izquierdo, luego se vuelve a la isla mayor, ¿sí? Trata de cruzar, pero acá justamente tiene que regresar al punto de la isla menor. Entonces acá todavía no logra darle respuesta. Continúa. Teóricamente, los puentes quedarían de esta manera. Si usted observa, tendría la ubicación de los puntos A, B, C y un punto D que sería la parte de los puntos de partida, si lo vemos de otra manera, ¿sí? Que estaría por acá, un punto de partida y luego ver los recorridos que tiene esta ciudad con los respectivos puentes, quedando de esta manera el diseño. Ahora veamos, ¿qué sucedía con esto? ¿Lograba o no lograba dar respuesta? Justamente ahí fue en el momento que se inicia la partida desde el punto S, ¿sí? Que vio recorrer frente a la isla mayor. Recorre a lo más 6 puentes siguiendo cualquier camino y pasando solo una vez por ellos. El diagrama de la ciudad de Königsberg nos mostraba ahí que, que por qué era totalmente imposible cruzar los puentes sin volver a pasar por lo menos 2 veces por uno de dicha red, como lo demostró Euler. Es inevitable cruzar de nuevo algún puente, siempre que haya 3 o más puentes en los cuales converjan una cantidad impar de caminos, como lo es en este caso. El diagrama que acabamos de observar eh, es un esquema simplificado de la misma situación, el que les estoy mostrando, en el cual pues la porción de tierra está indicada en un punto y los puentes por los arcos, perdón, que conectan esos puentes. Sí, por eso les mencionaba, tenemos punto A, B, C y un punto D. Y los arcos que usted observa por acá son los famosos puentes. Y justamente tenemos 4 por acá y 3 arcos aquí que son los puentes que se mencionan. Entonces,
el famoso matemático Leonhard Euler no logró dar respuesta. Bueno, sí dio respuesta, pero determinó o llegó a la conclusión que no se puede atravesar sin pasar por un puente más de una vez. Entonces, el vértice A recibe 3 caminos, el vértice B recibe 5 caminos, el vértice C recibe, si usted lo observa por acá, recibe 3 caminos, el vértice D recibe 3 caminos y todos son números impares de caminos que convergen cada vértice. Entonces, ¿qué significa? Esto significa que el paseo de Euler es imposible, pues para recorrer los 7 puentes necesariamente debe pasar 2 veces por alguno de ellos. Entonces, eso es justamente lo que Euler llegó a darle respuesta y nos logró ayudar a reconocer una teoría básica que vamos a trabajar posteriormente, ¿sí? Donde nos dice, creó 2 teoremas básicos para el tratamiento de la teoría de grafos. No sé si hay dudas o consultas hasta este momento. Hola, hola, no sé si me escucha ahora. Sí, le escucho, correcto, dígame. No, por el momento no. Todo claro. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. Espero que vaya quedando claro. Ya vimos el problema de la conexión y ahora acabamos de ver el problema de los puentes, ¿sí? Que se trató de dar respuesta por medio de Euler, ¿sí? Bueno, continuemos. De acuerdo a lo que se plantea, ¿sí? Lo que se presenta para esta tutoría, nosotros vamos a tratar de darle seguimiento a lo siguiente. Y es que nosotros debemos de hablar de grafos. Ya con Leonhard Euler tocábamos ese punto. Entonces, en las nociones básicas, nosotros podemos hablar de las partes elementales. Entonces, una de ellas es la parte del grafo. Y este nosotros debemos de definirlo como un conjunto de puntos que nosotros podemos llamar algunos elementos básicos como vértices, nodos o nudos. Y las líneas que unen los pares de vértices, ¿sí? En algunos libros nosotros lo podemos desarrollar o lo podemos observar como un sinónimo de grafo. Entonces, acá es importante que nosotros vayamos teniendo claro. Y para eso tomamos en cuenta la definición 1 que usted tiene ahí en su contenido. La definición 1 nos dice que grafo es una abstracción matemática que designaremos por G, el grafo va a ser igual a B o V, perdón, V, A, donde V es un conjunto de puntos, B sub I, V diferente de vacío, y A es un conjunto de líneas que unen los puntos de B o de V. A puede ser vacío, llamado conjunto de aristas que están relacionadas mediante la aplicación T. Bueno, en otras palabras o en palabras más sencillas podemos decir lo siguiente. Si nosotros hacemos una definición, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, definir qué es una gráfica o un grafo. Nosotros nada más podemos decirlo en otras palabras que es un conjunto de vértices V y aristas, que en este caso la vamos a representar por A. De manera que para cada arista siempre existirán 2 vértices, ¿sí? En sus extremos, y esto indicará que nosotros ya estamos conformando una gráfica o grafo. Si queremos definir un vértice, pues nosotros podemos decir que es el conjunto de objetos representados por un punto dentro de ese grafo. Y las aristas son las líneas que unen esos puntos. Eso es lo básico que podemos mencionar. Pero entonces decimos que V
es igual a v sub 1, v sub 2, v sub 3, v sub 4 y así sucesivamente hasta v sub 9. En cambio A van a ser pares ordenados. Tenemos por ahí v sub 1, v sub 2, v2, v sub 4, así sucesivamente con cada uno de ellos. Lo que al final nos da para hablar que tenemos A sub 1, A sub 2, A sub 3 hasta A sub 9. Luego de eso, T, que es la aplicación, nos dice que cada vértice está relacionado con una arista. Y eso se va a identificar con un V sub I, y un V sub J, que representa el V sub I a la parte de los vértices y el V sub J a las aristas. Por tanto, la aplicación V sub 1 es igual a V sub 1 hacia V sub 2. Igual a V sub 5 a vacío, V sub 9 hasta V sub 9, es decir, igual a A sub 9. V sub 7 es igual a V sub 7 a V sub 6, V sub 7 a V sub 4, V sub 7 a V sub 8, lo que es igual a tener A sub 5, A sub 6 y A sub 7. ¿Cómo se muestra en el siguiente esquema? ¿Qué es lo que se está tratando de decir? Yo sé que al inicio usted va a sentir un poquito complicado. ¿Cómo? Si usted observa, por ejemplo, el V sub 1 se conecta con el V sub 2, es decir, tengo la arista V sub 1 y tengo la arista V sub 2. Desde la arista V sub 1 hay una conexión hasta la arista V sub 2. Y esa se representa con A sub 1, que es justamente lo que decía acá. Si yo tengo desde V sub 1 hasta V sub 2, eso es igual a tener la arista A sub 1, que es lo que le está mostrando por aquí. Y eso con cada uno de los elementos. Por ejemplo, de V sub 2 hasta V sub 4 yo tengo A sub 3. Ese es el nombre que le estoy dando a la arista, ¿sí? Por ejemplo, desde V sub 3 voy hasta V sub 1. Entonces, le doy el nombre de A sub 1. En V sub 5 no tengo ninguna arista. Por eso es que me dice que es igual a vacío. Acá, de V sub 3 yo voy hasta V sub 7. Y eso es un A sub 4. De V sub 7 voy hasta V sub 4 y eso me conforma a mí el A sub 5. De V sub 7 hasta A sub 6 y hasta V sub 6 a mí me conforma A sub 6. Desde de V sub 7 hasta V sub 8 tengo A sub 7. Ese es el nombre de la arista. Desde V sub 6 hasta V sub 8 tengo el A sub 8, es decir, el nombre de la arista 8. Y en V sub 9, la arista el vértice sub 9, voy y me desplazo en sí mismo, es decir, salgo desde V sub 9 y regreso a V sub 9. Por lo tanto, yo tengo la arista A sub 9. Y esto justamente se reconoce como un bucle. ¿Por qué? Porque yo salgo y entro en el mismo vértice, ¿sí? No sé si estamos más o menos claros.
Lo que les puede confundir son los nombres que se va colocando a cada una de las aristas, porque está representando realmente una relación que hay entre cada vértice, solo es el nombre de la arista. ¿Dudas? Hola, es que vaya, Diga. o sea, yo le comprendo, pero a la misma no le comprendo. O no sé si no me queda claro, pero es que, vaya, por ejemplo, habla de que la A1 prácticamente está representando la arista, ¿verdad? Porque es la que Correcto. los une. Sí, correcto. Y la B1 son los, ¿cómo me dijo? ¿Cómo dijo que es? Vértices. Los vértices, ajá. Entonces, prácticamente sigue como una secuencia. Co- B1 con el B2. Correcto. Sí, muy correcto. Y luego va el B3 y el B4. Y el B5 está adentro. ¿Pero por qué? Porque no sé. Ah, vaya, vaya, vaya. Ok, vaya. Yo quiero que aclaremos algunas cosas básicas porque para eso es esta tutoría. En primer lugar, aquí hay que hacer algo, hay énfasis en algo. Bueno, eh, hay que reconocer cuántos vértices tenemos. Tenemos vértice 1, vértice 2, vértice 3, vértice 4, vértice 5 que está aquí en el medio, vértice 6 que está por acá, vértice 7, vértice 8 y vértice 9. Entonces, para cada uno de ellos es probable, como veíamos en la teoría anterior que les mencionaba, es importante que usted tenga claro algo. Los vértices siempre van a existir, es decir, no va a haber ningún conjunto vacío, ¿sí? De vértices. Pero en las aristas es posible que no haya una arista. Por lo tanto, si no existe la arista, entonces va a quedar como en el caso del vértice 5, ¿sí? Que no hay ninguna conexión. Entonces, posteriormente vamos a ver la definición a qué se refiere, que un vértice esté solo. Entonces, cuando yo tengo una relación que se hace o una conexión del vértice 1 hasta el vértice 2, como este es un grafo dirigido, al nombre de la arista, yo le voy a colocar A1. Yo podría colocarle otro nombre, no necesariamente A1, pero vamos a tratar de hacerlo ordenadamente, como usted observa por ahí. Parte de A1, parte de V sub 1 hasta V sub 2 yo le coloco A1. No necesariamente voy a seguir una secuencia, porque usted observa acá que el A2 está desde V3, ¿sí? De la arista 3, perdón, del vértice 3 hasta el vértice 1. Entonces le coloco A sub 2, que es la arista 2. Y así sucesivamente. El único que es diferente es el vértice 5 porque no tiene ninguna arista y el vértice 9 porque en él entra y sale la misma arista, sale y entra la misma arista, entonces se reconoce como A sub 9. Y este tipo de relación se denomina bucle, al que sale y ingresa en el mismo vértice. No sé si con eso ya le doy un poquito más de respuesta a lo que usted me menciona, Liz. Más o menos, pero tal vez así como usted dice, viendo exactamente más a fondo como qué es,
como la teoría, algo así, no sé cómo que mencionó hace poco, que iba a explicar más adelante, que el Bueno, por qué se quedaban solos. vaya. ¿Por qué se quedan solos? Vaya, voy a tratar, bueno, usted haga las preguntas, no hay ningún problema. Si yo repito, no hay problema. Yo le puedo explicar las veces que sean necesarias. ¿Por qué se queda solo? Me dice un vértice. Bueno, recordemos que este es un grafo ya diseñado. Lo único que podemos mencionar acá es que en este caso podemos regresar y nos dice para acá, mire, que el vértice 5 es igual a vacío con respecto a aristas, por eso es que está solo. Y yo lo voy a marcar de esa manera. Entonces, cuando está solo, así, esto se reconoce como un vértice aislado, ¿sí? Vértice aislado, que ya vamos a ver la definición justamente un poquito más adelante. Pero no sé si tiene otra duda para ayudarle. Ingeniero, Dígame. yo tengo otra duda. No, Y, por ejemplo, ese vértice 5 tiene que estar dentro de donde están los otros vértices o podría estar fuera. Y podría estar fuera, no hay problema en ello. Ujú, Ah, bueno. Y ujú. otra preguntita, por ejemplo, yo veo que la flechita del vértice 7 Sí, va del 4, se corta porque como el vértice que está adentro es el vértice 5, ¿verdad? sí. Vaya, pero la flechita del vértice que tendría que ser el 6, que es el que le sigue, la flecha no está para abajo, sino que está para arriba, a partir del vértice 7. Ujú, Ahí correcto. tengo mi duda, ¿por qué la flecha entonces está para arriba si tendría que ser del 6 para el 7? Ajá, ok. Bueno, explicarles. En este caso no necesariamente van a estar los vértices, como es un grafo dirigido, no necesariamente vamos a seguir una trayectoria lógica, es decir, siguiendo que voy del vértice 1 al vértice 2, del vértice 2 voy al 3, del vértice 3 voy al 4, no necesariamente, sino de acuerdo, por ejemplo acá, como nos plantea esto que nos dice por acá, la definición básica. Por ejemplo, aquí lo tenemos, mire, dice que, por ejemplo, el vértice 9 dice que va al vértice 9. Entonces ahí es la arista 9. Y usted observa que por eso se representa acá, que sale del vértice 9, pero regresa al vértice 9. Y esa es la arista A sub 9. Es la que tenemos aquí, mire. A sub 9. Luego dice que el vértice 7, vaya, en el vértice 7 dice que va al vértice 6. Veamos si es cierto. Del vértice 7 va al vértice 6, que es esto, y se reconoce como A sub 6. Vemos acá, del vértice 7 va al vértice 4. Del vértice 7 va al vértice 4. Es la flecha que va hacia arriba, que usted me hacía mención. Y aquí se le va colocando el nombre de la arista, A sub 6, A sub 5 y así sucesivamente. Si usted observa, bueno, acá arriba, a cada uno de ellos, a la relación de vértice 7 al vértice 6, del vértice 7 al vértice 4 y del vértice sub 7 al vértice sub 8, ahí están las aristas que van o que están teniendo conexión con el vértice 7. ¿Cuáles? La 5, la 6 y la 7. Veamos. La 5 que está justamente hacia arriba, la 6 que está por acá y la 7 que está aquí, justamente las que salen, ¿verdad? Desde el vértice 7. Entonces eso es lo que se representa por acá, ¿sí? No sé si hoy sí vamos más o menos. sí, Sí, ingeniero, ahora sí, gracias. pero una consulta también. Y en ese Diga, caso, por ejemplo, hola. viendo los otros ejemplos que están más abajo, por lo menos
digamos, no es como una secuencia exacta así como como se puede decir como una gráfica, no una gráfica, pero o sea, el diseño no Ujú. necesariamente tiene que ser así, o sea, como allá muestran prácticamente cómo va a ir, va. El B1 es igual a B1, conecta con el B2, Sí. y ese sería prácticamente el vértice A1, ¿verdad? Ujú. Porque ya está representado. Pero en ese caso, digamos, nosotros podríamos como reflejarlo de diferente forma. O necesariamente Correcto. tiene que... No, usted puede irlo construyendo de acuerdo a las indicaciones que se le dan, ¿sí? Yo podría hacer el grafo que se ha colocado aquí abajo, siguiendo lo que a mí me está mencionando anteriormente, teóricamente. Yo puedo hacer que esta figura sea un poquito diferente, ¿verdad? Sí. Colocar en disposición diferente, ¿verdad? Por ejemplo, pasar esto hacia abajo, ¿sí? Todo hacia abajo, como que usted le dé vuelta a esto, ¿verdad? Pero Ah, lo ok. importante es que yo tenga las conexiones que se me van mencionando entre vértice y vértice y colocando la arista que a mí se me está asignando, ¿verdad? No hay ningún problema. Ah, ok. Ah, pues sí. Ya, más o menos, ya hoy sí vamos comprendiendo. Ok, vaya, qué bueno. Y cuando hayan dudas, pues usted no se preocupe y pregunten, no hay problema. ¿Estamos claros? Bueno, continuemos entonces. En la definición 2 nos dice que el grafo dirigido es aquel grafo en el cual la relación existente entre los dos elementos considera su dirección, que es justamente lo que observábamos por acá, ¿sí? Consideramos la dirección que va desde v sub 1 hasta v sub 2 y el grafo dirigido se representa por esta flechita, ¿verdad? Que es la arista y el sentido que lleva o la dirección que lleva esa flecha. Por eso se dice que es un grafo dirigido. Eso es lo básico, ¿verdad? Que nosotros podemos ir mencionando. Luego viene una parte importante y es que nosotros debemos de reconocer los tipos de relaciones que tiene un grafo dirigido. Para ello, pues es importante que ustedes vayan reconociendo algunas nociones básicas. No sé si ustedes pueden mencionar la que se les está presentando por ahí. Ujú. Los tipos de relaciones de un grafo Sí, dirigido. por ejemplo, arco, dice, Arco, ujú, ¿cómo lo podría definir usted? mm, como prácticamente como la palabra lo dice, ¿verdad? Como un arco, o sea, como tipo un Una curva. círculo. Ajá, una curva. Ujú. Ok, bueno, nada más es entre un punto y otro, ¿sí? Nada más puede existir un arco, es decir, a mí me va a marcar, ¿sí? Una conexión que exista entre un vértice y otro, nada más. Ya eso voy a reconocer yo como arco. Ahora, camino, ¿a qué se refiere con camino? Según ahí la teoría, dice que es como una ruta que se debe seguir para llegar a un punto a otro. Ok, Ya. eh, Ajá. por ejemplo, vaya, si nosotros decimos en este caso que quiero ir, bueno, lo vamos a mencionar de esta manera, no necesariamente con los ejemplos que están ahí, pero sí nosotros podemos hacerlo de la siguiente manera. Imagínese que usted está en Sonsonate, ¿sí? Y de Sonsonate usted quiere llegar hasta San Vicente, digamos. ¿Qué tiene que hacer usted si se va de departamento en departamento? ¿Cómo debe hacer para llegar hasta San Vicente? Si reconocemos nosotros que los vértices van a ser el nombre de cada departamento que usted va a transitar y las aristas o arcos van a ser
cada una de las calles que usted utiliza para llegar a esos departamentos. Por ejemplo, usted sale de Sonsonate, ¿a dónde tiene que pasar? ¿A qué otro departamento tiene que llegar antes de llegar a San Salvador? La Libertad. Pasa la Libertad. Ahí usted ya está haciendo un arco, ¿sí? O una arista. Luego de eso viene usted y de la Libertad pasa hacia San Salvador. Ya lleva segunda arista. De San Salvador usted pasa hasta Cuscatlán, ¿sí? En Cuscatlán usted ya genera otra nueva arista. Y luego de eso, para llegar a San Vicente, viene y pasa de Cuscatlán hasta San Vicente. Entonces ahí justamente usted está haciendo un camino o una ruta para poder llegar desde un vértice hasta otro vértice. Eso es lo que nos está diciendo la teoría con respecto a qué se define como camino. ¿Sí? No sé si vamos quedando más o menos claros. Y entonces en ese caso el arco, ¿dónde entraría? Lo- Si mencionamos así, es como un camino de vértice a vértice. sí, correcto. Entonces Ah, y el arco. el arco sería las calles que nosotros atravesamos para llegar a cada uno de esos departamentos, ¿sí? Que también el camino se le conoce, ¿sí? En algunos documentos también se les va conociendo como trayectoria, ¿sí? Ok. Ujú. Vaya, entonces ahora vamos a definir qué es circuito. ¿Qué es circuito? Dice que es como aquel camino que vuelve a su punto de origen. Es Oh, como que estuviéramos hablando, como dar una vuelta a la manzana, algo así, no sé. ajá, muy bien, Liz. Bueno, sí, ¿verdad? Un ejemplo básico es como cuando nosotros, no sé si han escuchado hablar de la Fórmula 1, que ahí se dice, vaya, miren, en esta ocasión vamos a correr el circuito de Singapur, por decir algo. Vaya. Luego, si no dicen, vamos a correr el circuito de Indianápolis. Vamos a recorrer el circuito de Barcelona, por decirle algo. Entonces, eso justamente es un circuito. ¿Por qué dice la Fórmula 1 que es un circuito? Porque va en la misma calle, ¿sí? Parte desde un punto, los famosos puntos de salida, donde le dan el banderillazo de salida, y luego recorre toda una pista, ¿sí? Toda una ruta para poder llegar al mismo punto de partida. Por eso es que se reconoce como circuito, ¿sí? O un punto de inicio, el punto de inicio o el vértice de inicio, en este caso, para nosotros, va a ser el mismo que el vértice final, ¿sí? Es decir, yo puedo dar muchas vueltas y llegar al mismo vértice, ¿sí? Entonces, eso es justamente cuando nosotros hablamos de circuito. Por eso les hacía énfasis en lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de ello, ¿sí? De circuito, justamente podemos decir que es una trayectoria que inicia y termina con el mismo vértice. Entonces, si queremos recordar qué es un camino o qué es una trayectoria, podemos decir que la trayectoria o camino consiste en una secuencia de vértices llamados nodos, de manera que estos son adyacentes y una elección de una arista, de modo que ninguna de las aristas es elegida más de una vez cuando nosotros estamos hablando de un camino. Cuando ya hablamos de circuito, pues entonces hacemos énfasis nada más en hacer una trayectoria, es decir, no voy a repetir las aristas, ¿sí? Pero en este caso
voy a iniciar y voy a finalizar en el mismo vértice. A eso hace referencia. No sé si estamos bien por ahí. Sí. Ok, bueno, continuemos. Dice el siguiente que hablemos de circuito hamiltoniano. Perdón, camino hamiltoniano. Bueno, vamos a ver antes. ¿Qué es el camino hamiltoniano? Ujú. ¿Alguien tiene alguna idea? No se puede ir como, digamos, explicar o más que todo como, así como tipo las calles y hay como los bypass, se puede Ujú, decir, o todos esos tipos de lugares que prácticamente está la calle recta, ¿verdad? Pero cuando venimos a entrar a uno, pues prácticamente pasamos sobre ella. ujú. Ok, No sé. vaya, nosotros podemos decir en palabras sencillas, porque la teoría nos menciona de una manera diferente, que un camino o trayectoria hamiltoniana es aquella que contiene cada vértice solo una vez. Así como le mencionaba, yo voy a ir desde Sonsonate hasta San Vicente. Entonces yo voy a pasar por cada vértice, que es los departamentos. Voy a pasar por La Libertad, San Salvador, Cuscatlán y luego voy a llegar hasta San Vicente, pasando por ellos nada más en una ocasión, ¿sí? Eso es una trayectoria o un camino hamiltoniano. Ahora, cuando a mí me preguntan hablar ya justamente del circuito hamiltoniano, este es diferente, pero ¿por qué? Porque cuando a mí me hablan de circuito hamiltoniano, me están diciendo que es aquel que contiene cada vértice solo una vez. Excepto, si aquí viene la diferencia, que yo voy a decir, excepto que el primer vértice también va a ser el último vértice, ¿sí? Justamente como lo que hablábamos en la definición del circuito, ¿sí? Aquí justamente se repite. Nosotros decimos que es aquel que contiene todos los vértices, es decir, eh, voy a tener, si salgo desde, por decirle de alguna manera, salgo yo del punto A, voy a hacer todo mi recorrido, pero voy a regresar justamente al punto A. Y ese es mi circuito hamiltoniano. ¿Dudas hasta este momento, señoritas? No, ingeniero. Ok, vaya. Con respecto a ello, yo creo que nosotros podemos tomar en cuenta algo. Y es que para hablar de esto, también debemos de reconocer algo. Y es que en la parte de los circuitos y la famosa trayectoria hamiltoniana, nosotros también podemos tocar un punto importante. Y es que cada uno de ellos a nosotros nos va a ir abriendo las puertas para reconocer algunos elementos básicos. ¿Cuáles son esos elementos? Y es que nosotros debemos de reconocer, ¿sí? Teóricamente, cada una de las partes importantes que tiene ello. Bueno, por ejemplo, cuando yo hablo eh, de un camino hamiltoniano, pues a nosotros lo único que nos está diciendo, así para dejarlo claramente, eh, es que vamos a pasar por todos los vértices. Nada más eso puede definir. Cuando yo hablo del circuito hamiltoniano, es decir, que es un camino, ¿sí?, que vuelve a su primer punto de partida. Nada más eso es lo que usted dice. Si tengo una gráfica o un grafo con 8, 6 vértices, yo debo de buscar la forma de pasar por cada uno de los vértices.
sin importar si paso por todas las aristas o no. Aquí lo que importa es que en el circuito usted logre alcanzar o abarcar todos los vértices, pero solo en una ocasión. Y el único requisito es que regrese al mismo punto de partida. Eso le está garantizando a usted tener básicamente ya eh, lo que denominamos circuito hamiltoniano. Bueno, yo creo que con esto queda claro la teoría con respecto a ello, pero si hay dudas, me gustaría que ustedes las mencionen. No, ingeniero. Ah, ok. Bueno, continuemos entonces. Las siguientes definiciones básicas van relacionadas a los tipos de relaciones en un grafo, ¿sí? Ahí hablamos de arista, cadena, ciclo, grado de resección, grado de emisión, ramificación, vértice aislado, grado local. Bueno, vamos a iniciar con la primera. Yo creo que arista, pues yo creo que ya lo tenemos bastante definido. Porque usted nada más puede decir que es un segmento de recta, ¿sí? O un arco, ¿sí? Donde nosotros omitimos la dirección. Aunque en algunos textos nosotros también le podemos llamar arco o arista a las que sí tienen dirección, ¿sí? Entonces, aquí es de aclarar eso, ¿verdad? Aunque nosotros podemos definir, como en el contenido se le ha colocado, que nada más es la arista cuando nosotros tenemos ahí, por ejemplo, que va desde un vértice 1 hasta un vértice 2, ¿sí? No sé si está claro el concepto de arista, porque ese es bastante básico, pero no sé, ustedes me dirán. Sí, ingeniero, para mí está claro. Ok, bueno, el siguiente punto que a nosotros nos menciona por ahí es cuando hablamos de cadena. Bueno, cadena, pues nada más, teóricamente, pues nosotros lo podemos mencionar, que nada más lo podemos observar de un camino al omitir la dirección. Entonces, ¿a qué se refiere? Que nosotros podemos tener la cantidad de vértices que nosotros queramos, ¿sí? Pero nosotros podemos omitir la dirección que tienen ese grafo dirigido y podemos determinar exactamente una sucesión de aristas, ¿verdad? Hablamos que vamos desde de un vértice 1 hasta un vértice 2, del vértice 2 al vértice 3, al vértice 4, del 4 al 5, del 5 al 6, del 6 al 7 y así sucesivamente. Justamente a eso se le reconoce como cadena, ¿sí? Ahí en el contenido me parece que le muestra una cadena, ¿sí? En la cual pues se hace referencia a cómo es la composición que tiene la denotación de esa definición, ¿verdad? Cuando nosotros ya hablamos de la parte de ciclo, ¿sí? Nosotros hablamos de ciclo, pues aquí nada más, ¿qué es lo que hacemos? Al hablar de un ciclo, ¿cómo yo lo voy a encontrar? Ese lo voy a encontrar de un circuito, ¿sí? También aquí, como en el anterior, podemos omitir la dirección, ¿sí? Eh, Puede ser en este caso que nosotros vayamos poco a poco determinando la forma en la cual vamos a ir
representándolo. ¿Por qué? Hay que tener claro lo siguiente, como yo estoy hablando de ciclo, ¿verdad? Entonces en el ciclo yo hablo de un circuito porque de ahí lo voy a obtener. Y el circuito a su vez me demanda cumplir algunas cosas básicas, lo que le mencionaba. Si parto del punto A, debo de recorrer el resto de puntos o del resto de vértices y regresar al mismo punto de partida, el vértice A. Entonces, en otras palabras, podemos decir que el vértice de partida es el vértice de llegada en un circuito, ¿sí? Bueno, ahí en la plataforma se les hace, en el contenido se les hace una breve aclaración de cómo nosotros vamos a determinar o denominar cada uno de ellos, ¿sí? Y las respectivas características que deben de reconocerse cuando los mencionamos. Cuando hablamos de grado de resección, ¿sí? Grado de resección, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nada más el grado de resección, pues nosotros lo decimos como el número de arcos que recibe un punto cualesquiera del grafo dirigido. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que a nosotros nos dicen? Puede ser lo siguiente. El grado de resección puede ser, por ejemplo, en el anterior, yo creo que podemos hacer lo siguiente. Y es regresar acá. ¿Cuál es el grado de resección? Por ejemplo, el vértice 4 tiene grado. ¿Cuál es el grado? Grado de resección es justamente este elemento que tengo por acá. Recibo desde el vértice 2 hasta el vértice 4. Tengo 1. Del vértice 7 al vértice 4. Tengo 2. Entonces, el grado de resección es la cantidad de aristas que tienen dirección que están entrando a ese vértice. Por ejemplo, acá en el vértice 2 solo es 1. En el vértice 8 nuevamente tenemos justamente 2 ingresos. Por lo tanto, ese es el vértice de resección, ¿sí? O el grado de resección que se tiene. Eso es a lo que se hace mención. Ahora veamos el grado de emisión. Cuando hablamos de grado de emisión, pues lógicamente nos referimos a lo contrario. ¿Cuál es ese contrario? Yo estoy diciendo, ¿sí? El grado de emisión y el grado de resección. Cuando hablo del grado de emisión, es el número de arcos que salen, es lo contrario, no estoy recibiendo, no es de resección. El grado de emisión son el número de arcos que salen desde ese vértice, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? ¿O cómo vamos a reconocerlo, mejor dicho? Bueno, yo me voy acá nuevamente hacia arriba y puedo decir, vaya, grado de emisión. Grado de emisión de 4, del vértice 4, en este caso es 0, porque ninguna arista o ningún arco sale de él, ¿sí? En cambio, si yo veo acá el vértice 2, ¿cuántos salen? Sale nada más 1. Y de resección, yo tengo 1. Entonces, de emisión 1 y de resección tengo 1. Por ejemplo, el vértice 5. El vértice 5 no tiene ni grado de resección ni grado de emisión porque no sale ni ingresa ninguna arista. No sé si vamos bien hasta ahí con respecto a esta teoría. Sí, Sí. Ok, bueno, entonces podemos continuar. Y vamos a hablar de la parte de la ramificación. ¿A qué se refiere? Vean, en la ramificación, pues nada más
En este caso se toma en cuenta los grados de emisión, ¿sí? Que debe ser mayor que 1, ¿sí? Son los que son, el grado de emisión es mayor que 1. Por ejemplo, nosotros podemos verificar, vamos a regresar nuevamente allá a la parte de la teoría, donde yo les mencionaba, bueno, donde tengo el esquema que les coloco por acá. Vamos a ver la ramificación. Mire, la ramificación a nosotros nos dice que debe de estar, bueno, aquí no hay un ejemplo claro, pero si nosotros dijéramos, por ejemplo, el vértice 9 sale al vértice 10, al vértice 11, al vértice 12, entonces nosotros ahí estaríamos hablando que hay una ramificación con grado 3. ¿Por qué? Porque sale hacia 3 vértices. Eso es lo que nos dice la teoría, ¿sí? Que son los puntos cuyo grado de emisión es mayor que 1. Si no hay mayor que 1, es decir, que solo parte desde 9 a 10, entonces ese no sería un grado de emisión como ramificación, ¿sí? Eso es a lo que se refiere. Bueno, continuemos con la teoría. Ahora hablamos de vértice aislado. Hablar de vértice aislado pues es bastante básico. ¿Y por qué es básico? Bueno, el hecho es de que primero debemos de definir qué es un vértice básico. Aislado, perdón. El vértice aislado no es nada más que, en este caso, el vértice, ¿sí? Que su grado es 0, ¿sí? Ese es el vértice aislado, que su grado es 0. ¿Por qué digo yo eso? El ejemplo claro que tenemos acá es el vértice 5 que me hacía mención la compañera. ¿Por qué? Porque él no tiene ninguna arista o ningún arco que lo conecte con otro vértice. Por tanto, ni de sí mismo no tiene ningún bucle. Es decir, que salga e ingrese a él mismo. Por tanto, el vértice 5 a nosotros tenemos el ejemplo claro de un vértice aislado, ¿sí? Es decir, que su grado es 0. ¿Estamos bien por ahí, señoritas? Sí. Sí, Ok. Bueno, ahora hablamos de grado local. Cuando hablamos de grado local, a lo que se refiere es que nosotros estamos hablando de lo siguiente. Y es que el grado local, nosotros también lo podemos reconocer como un pequeño ejemplo básico, diciendo, eh, por ejemplo, quizás vamos a regresar al ejemplo anterior, ¿sí? El grado local hace referencia a las conexiones que se tienen en los vértices, ¿sí? A eso se refiere. Podemos ver lo siguiente. Vamos a regresar, vamos a ver si hay un ejemplo de... Ahí estamos. Bueno, entonces hay que analizar el grado local de cada uno de los vértices. Bueno, hace referencia directa, ¿sí? A que también se puede llamar este tipo de grado local como el grado en el vértice, ¿sí? Nada más. Entonces, es el número de conexiones que tiene. Por ejemplo, ¿a quién podemos tomar por acá? Si decimos el vértice 9, nada más en sí mismo. El vértice 7 sí, ¿verdad? Puede ser que tenga el vértice 4, el vértice 6 y el vértice 8. Entonces, eso justamente a mí me indica que tenemos un grado local. No sé si vamos bien por ahí, señoritas.
Sí, está bien. Sí, Bueno, ok. Vaya, ahora solo hay que tomar en cuenta algunas definiciones básicas que aquí ya no se las he colocado, pero nosotros podemos definirlas. Por ejemplo, reconocer cuando un vértice es adyacente. Bueno, yo hablo de un vértice adyacente. Se dice que es adyacente si dos vértices, ¿sí?, son adyacentes si existe una arista que los une. Es decir, si dos aristas convergen en el mismo vértice. En el ejemplo nosotros podemos observar quién está convergiendo en la misma arista en dos ocasiones. Por ejemplo, acá, en el vértice 8, están convergiendo justamente dos aristas, la 7 y la 8. Pero ¿quiénes son los vértices adyacentes? 6 y 7. Son adyacentes, ¿sí?, de el vértice 8. Entonces es una definición básica que usted debe tomar en cuenta. Y otra cosa básica es reconocer el grado de un vértice, porque ya observábamos ahí grados de emisión y grados de incidencia. Ahora veamos, el grado de un vértice como tal se define que el grado de un vértice como el número de aristas para las cuales este vértice es un extremo. El grado como tal, en este ejemplo, no importa si son de emisión o de ingreso, ¿sí? No importa si son de salida o de llegada. Este vértice 7 tiene 1, 2, 3, 4. Tiene 4. Entonces el grado del vértice, el grado total sería 4. De salida, ¿cuántos tiene? 3, ¿verdad? Pero de llegada tiene 1. Que es justamente lo que nosotros estábamos analizando anteriormente. Y lo definíamos, bueno, vamos a regresar aquí abajo, como el grado de resección, los que ingresan, y el grado de emisión. Por tanto, yo le digo, el vértice 7 tiene de emisión, o sea, que emite o que salen, son 3, ¿verdad? Y de resección, nada más es 1. Entonces, suma el de emisión más el de resección, le da un total de 4 aristas que están convergiendo justamente en el vértice 7, ¿sí? Luego el vértice 1 solo son 2, vértice 2 solo son 2, vértice 4 son 2, vértice 3 son 2, vértice 6 son 2, vértice 8 son 2 y el vértice 9 son 2, porque uno que sale, emisión, y uno de resección, donde ingresa. Entonces, de esa manera tiene también grado 2. ¿Qué otra cosa usted puede tomar en cuenta? Aquí nosotros también podemos hablar de algunas cosas básicas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando una gráfica es completa, ¿sí? Usted puede definir que una gráfica es completa, ¿sí?, si todos los vértices tienen eh, un elemento, ¿sí?, una arista que los conecte. Entonces, de existir una arista adicional, conecta a dos vértices que están ya conectados. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, imagínese un triángulo, ¿sí? Un triángulo tiene 3 vértices. Puede decir un triángulo rectángulo. Uno arriba y 2 abajo, ¿sí? Tiene un triángulo. Cada esquina es un vértice y todos están conectados. Por lo tanto, esa se considera una gráfica completa porque todos sus vértices tienen una conexión. Eso es bastante básico que lo reconozcamos, ¿verdad? Y es un tipo eh, de gráfica que nosotros podemos reconocer. Bueno,
No sé si hay algunas consultas o algo que ustedes quieran mencionar. No, por el momento no. Bueno, si es así, pues vamos a ir concluyendo esta tutoría, porque teóricamente nosotros ya la estamos solventando, pero podemos en la teoría, en la tutoría del día sábado, nosotros vamos a tocar más a fondo estos contenidos con algunos ejemplos que nos van a servir para poder clarificar aquellos elementos que estén en duda todavía. Eh, ¿Algo que ustedes quieran mencionar en la conclusión de esta tutoría? Hola, hola. Hola, hola. Pues, así como dudas, siempre, ¿verdad? Quedan, quieras o no, ¿verdad? Porque como se dice, ya con los ejemplos o con más claridad en la otra sesión, pues ahí vamos a poder comprender, pero sí se han aclarado, ¿verdad? El mayor porcentaje de las dudas, o porque más o menos no habíamos comprendido bien solo leyendo. Ok, Liliana, me parece bastante buena su observación. Sí, justamente en ocasiones la teoría solo nos sirve para fundamentarlo y ya con los ejercicios justamente se logra comprender al 100%, ¿verdad? Hay cuestiones que teóricamente se logran solventar, pero a medida se va practicando, se va logrando sustentar de mejor manera y completar el conocimiento. Entonces, les invito para que el fin de semana, si es posible, se puedan conectar y participen y logren externar sus dudas. Si no, pues vamos a grabar la tutoría. Espero la puedan ir observando posteriormente. Y si aún hay dudas, pues usted no dude en preguntar, ¿verdad? Aquí como tutores es la misión de nosotros, solventar las dudas que ustedes tengan. Entonces, ¿Cuándo sería la otra? ¿El sábado? sí, el sábado a partir de las 8 de la mañana. Ah, bueno, ahí la voy a ver la grabación porque igual trabajo en la mañana. Ah, ok, comprendo. Sí, usted ya me había mencionado que le toca trabajar, ¿verdad? Entonces, nada más es de darle seguimiento, sí, porque yo sé que poco a poco se va acumulando el trabajo. Ya viene básicamente el cierre del ciclo y aquí es bien importante que ustedes vayan sabiendo aprovechar cada uno de los espacios que se tienen para poder aprobar la materia. Entonces, sin duda, esperamos que logren visualizar las grabaciones en caso que no se puedan conectar. Bueno, a nosotros, para finalizar esta tutoría, pues a nosotros se nos pidió, y siempre se nos pide, que vayamos tratando de darle una pequeña sugerencia, ¿verdad? La primera es que usted no olvide revisar la ruta de aprendizaje de esta unidad número 4, porque en ella se va planteando el ritmo de estudio y usted no debe de perder ese ritmo. ¿Por qué se hace eso? Para que ustedes vayan leyendo y puedan hacer las consultas necesarias. Además, se les pide que revisen constantemente la pestaña o menú avisos en la plataforma, que esté pendiente, trate de ingresar y trate de participar, ¿verdad? Sobre todo estar pendiente en la pestaña avisos porque generalmente se colocan algunos avisos básicos, ¿verdad? Como avisos de tutorías, avisos de evaluaciones. Por ejemplo, este 20 no sé si lograron participar en la actividad que había planeado la administración, ¿sí? De la facultad para que ustedes pudieran salir favorecidos con algunas rifas
de algunos préstamos de tablets, ¿verdad? Y otros elementos o dispositivos que se tenían. Entonces se les hace la más atenta invitación para que el sábado 29 de mayo pues estemos pendientes y desarrollemos ya la parte del contenido de tipos de grafos y las aplicaciones que tienen ellos, ¿sí? Ok, está bien. Bueno, entonces nos vamos a quedar por acá. Espero que haya servido esta tutoría y logremos poco a poco ir mejorando, ¿sí? Mejorando nuestra participación y la comunicación entre todos para solventar las dudas. Entonces, nada más desearles que pasen una feliz noche y que sigamos en contacto, ¿verdad? Así que muy buenas noches a Alice Iliana y a Delvia Susana. Muy buenas noches. Gracias igualmente. Feliz noche. Muchas gracias, ingeniero. Feliz noche. Muy buenas noches, que descansen. Bueno, de esta manera concluimos la tutoría número 5. Bueno, tutoría de repaso número 5 correspondiente a nuestra materia Fundamentos de Matemática. Muy buenas noches, saludos cordiales a todas y todos. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches del día, que descanse.